Los videojuegos, el temor de muchos padres, madres y hasta hoy, según dicen, que de nuestro propio gobierno mexicano. ¿Videojuegos? Tiene que ver con temas de seguridad. Ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Y evidentemente no vamos a entrar en un tema de prohibición. Los videojuegos, surgidos del sueño de trasladar los juegos manuales a la pantalla, que se hizo realidad y no tardó mucho para que los creadores de los videojuegos fueran más allá, creando historias y personajes complejos. Muchas de estas historias basadas en la cruda y violenta realidad que hay en el mundo, lo cual comenzó a preocupar a la sociedad en general, calificando a los videojuegos como causa de las reacciones violentas de niños y adolescentes. Y es que gran parte de la población, desde niños hasta adultos, suelen jugar videojuegos, pues resulta en una experiencia placentera. Sin embargo, esta tendencia también ha despertado tantas inquietudes que han conducido a varias investigaciones para abordar los efectos negativos que estos puedan tener. Los resultados en diferentes estudios apuntan a que los efectos de estos dependen de la demografía y experiencias personales en los juegos. Es así como el debate se ha centrado en si los videojuegos que abordan el tema de la violencia o que implican dentro de este algo violento se vuelven contraproducentes o no para los jugadores. A nivel mundial se estima que 3.000 millones de personas son jugadores de videojuegos, ubicados principalmente en Asia, Europa y Latinoamérica. Lo que también, lógicamente, ha dejado grandes ganancias. Tan solo en el 2020 se registró que los juegos de computadoras dejaron 3.000 millones de dólares. Esto en sus ganancias. Las consolas, 45.000 millones de dólares. Para celulares, un 77.000 millones de dólares. Superando así la transmisión de la música y el cine global. México, mi país, representa un gran mercado para los videojuegos, pues según datos de The Company Intelligence, una firma de consultoría en investigación de mercados, menciona que 6 de cada 10 mexicanos son activos jugadores de videojuegos. Así que si me lo preguntan, no, Presidenta, no creo que esté muy preocupada por los niños y adolescentes. Más bien yo creo que se refiere a su billetera. Y para los que no sean mexicanos, acá les va un poquito de contexto de por qué estoy diciendo esto. Y es que en México se ha decidido incrementar el 8% del valor de los impuestos en los videojuegos. Esto porque nuestra presidenta dice que está muy preocupada. No, que quizás con esto se pueda, es para combatir la violencia. Y es que bueno, si la propuesta fuera enfocada en generar mayores ingresos, pues se la compro y digo, vale, ok. Pero no, dice que es para resolver o abordar temas de problemática de la salud pública. Pues la verdad es que no creo que sea la mejor opción para atacar un problema social tan grande y grave como lo es la violencia social. Y sé que esto muchísimos padres y madres se la compran porque aún hay muchos padres, madres, cuidadores que dicen que los videojuegos pues dejan tonto a uno, que solo te quitan el tiempo, que no te dejan nada nuevo. Sin embargo, las investigaciones ya han demostrado que existe una relación positiva con los videojuegos, como mayor velocidad de procesamientos cognitivos. También han sido empleados como herramientas para reducir el estrés y la ansiedad. Sin embargo, también cuando hablamos de videojuegos violentos, pues las cosas cambian. Pues si lo vemos desde la teoría del aprendizaje social, donde no solo se aprende a través de la experiencia, sino de mirar a otros, es lógico pensar que estos videojuegos generen conductas violentas. Por otra parte, también encontramos la teoría de la catarsis, que postula que se pueden liberar emociones fuertes o reprimidas a través de la expresión artística, por lo cual jugar videojuegos violentos disminuye la agresión de las personas. Sin embargo, pues ambas son teorías y de los estudios y o metaanálisis que se han realizado al respecto, no podemos asegurar que los videojuegos violentos son la causa de que los jóvenes se vuelvan aún más violentos o que no sean violentos y ahora ya sean violentos. Pues los resultados que se han obtenido varían de la edad, el sexo, la etnia, la situación familiar y hasta el contexto del videojuego. En un metaanálisis realizado por Ferguson se encontró una asociación estadísticamente significativa a la exposición de videojuegos y comportamientos agresivos, esto en muestreos occidentales, pero para las muestras que se tenían hispanas no se encontró ninguna asociación, es decir, no hubo significancia entre si ellos jugaban videojuegos o no a cómo ellos tenían estas reacciones agresivas.
Otro factor importante a considerar es si los videojuegos violentos también al mismo tiempo son videojuegos prosociales, es decir, que se deban apoyar entre los mismos jugadores para llevar a cabo la misión. Pues curiosamente, la cooperación en los videojuegos tiende a mejorar los efectos negativos de los juegos violentos. Los juegos de disparos multijugador tienen impacto positivo en la creación del vínculo social, lo que indica que el contexto del videojuego supera el impacto del contenido del juego. Lo que sí ha tenido prevalencia en estos estudios es la presencia del enfado y molestias mientras se juegan, lo que muchos investigadores han tomado como presencia de agresividad. Sin embargo, se ha observado que estas conductas son de corta duración. De acuerdo a la teoría del aprendizaje sociocognitivo, las variables cognitivas y afectivas se emplean como mecanismo de intervención entre la realidad y la ficción. Es decir, no podemos negar que todo lo que vemos, leemos, escuchamos, jugamos, tiene impacto social significativo, pero son nuestros procesos mentales los que determinan cómo se ejecutan estas ideas. Algo tan simple como un pequeño, un niño, un infante que durante su infancia vivió violencia, vio violencia, y entonces él ahora juega juegos de violencia, escucha música que hacen alusión a la violencia, produce muchos productos de estos que son violentos, pues es muy probable que esta persona se vuelva un infractor de la justicia. Por lo cual, culpar al producto en sí es simplista. La agresividad y la violencia están determinadas de forma multifactorial. El uso de los videojuegos violentos no es en sí misma la variable predictora más relevante. Ahora, otro punto importante a considerar es la edad, puesto que niños y adolescentes sí está comprobado que llegan a tener consecuencias negativas. Recordemos que su cerebro es un cerebro inmaduro que se guía más por este cerebro primitivo, por así decirlo, en el cual pues la agresividad se encuentra muy presente. Así que permitir videojuegos no aptos para sus edades o acceder a que ellos jueguen videojuegos violentos, solo estamos perjudicando su desarrollo. Ellos aún no tienen bien definida la moralidad como nosotros los adultos, no son del todo conscientes, o sea, menos nosotros, pero ellos más. Ellos aún no tienen bien esclarecida todo esto del juicio moral. Es ahí nuestra gran labor de estar presentes, activos, pero sobre todo conscientes de las actividades tanto curriculares como de ocio de nuestros hijos e hijas. Es decir, no le podemos soltar solamente el celular y descarga y juega lo que tú quieras. O sea, no, nosotros tenemos que supervisar qué es lo que están viendo, qué es lo que están jugando, cómo se juega. Recuerden que somos personas. Somos humanos, somos un collage de experiencias, no podemos limitarnos a pensar que solo una cosa afecta. Culpar a las caricaturas, a la música, a los videojuegos es absurdo. Como adultos tenemos el poder de discernir, de escoger, diferenciar realidad entre fantasía, ser más críticos, guiarnos por valores que sustenten una buena convivencia, como lo son la empatía, el respeto, y nunca abandonar nuestra humanidad. En lo que concierne a qué podemos hacer en pro a lo que está en nuestro entorno, lo que está en nuestras manos. En dado caso de que seas padre, madre, mira, tienes el futuro ahí mismo, literalmente. No se trata de negar los videojuegos, sino de abordar la relación que nuestros hijos, hijas tienen con los videojuegos. Obviamente que estos sean aptos para su edad, no es como de, ay, vamos a jugar Call of Duty, ¿verdad? Pues no, o sea, algo que sea propio para su edad, ir avanzando con ellos, enseñándoles qué es lo que sí pueden jugar, qué es lo que no, implantando estos valores. El aumentar el impuesto a los videojuegos no hará que estos dejen de ser consumidos, pues muchos de estos pues son comprados por gente adulta que sí tiene dinero. No disminuirá en nada la violencia social cuando es el mismo gobierno el que impulsa esta violencia, el que permite que esta violencia se genere día con día. Esta no es una medida real contra la violencia. Llevar educación y cubrir las necesidades de zonas marginadas sí lo hará, pero esto es es absurdo.
Pero en fin, ustedes cuéntenme qué es lo que piensan acerca de este tema. Esto se trataba de hacer una cápsula psicológica, pero también se convirtió en algo político-social, porque quería venirles a hablar sobre qué efectos, qué estudios se tienen respecto a los videojuegos, si afectan, no afectan. En conclusión y en lo que investigué, sí se tienen significancias respecto a los juegos violentos y las acciones agresivas. Pero como les dije, también en este influyen varios factores. No solamente es que pongas a los adolescentes, a los jóvenes a jugar y ya de repente se van a poner ahí a echar disparos. O sea, no. No es así como funciona. Hay varios factores. Los invito a que lean, a que investiguen respecto a este tema si es que tienen más dudas. Igual si quieren podemos hacer otro video abordando más sobre este tema. Pero no sé, ustedes cuéntenme acá, comenten si les gustaría que yo abordara más sobre este tema. La verdad es que yo no juego videojuegos de ninguna índole. A lo mucho juego puzzles. Pues, ¿cómo se llaman estos juegos de armar? Puzzles, algo así. Bueno. Porque no soy muy buena y siempre pierdo, entonces me estreso más de lo que debería. Y yo siempre he pensado que los juegos son para divertirnos, para distraernos, no sé, para socializar. En dado caso, ahora ya se tiene mucho esto de que podemos jugar en línea. Y yo la verdad es que no soy muy buena, siempre pierdo, siempre me... En Mario Bros nada más llegué como al segundo nivel porque siempre me caía y soy malísima. Entonces no soy muy dada, pero tengo un esposo que es gamer y mi hijo obviamente juega demasiado. Entonces sí fue un tema que desde hace mucho me llamó la atención. Ya lo había investigado anteriormente, pero con esto dije, tenemos que hablar. Tenemos que ponerlo sobre la mesa porque hay muchos padres y madres que sí creen que los videojuegos atontan y amensan. Pero como les dije, esto depende del videojuego, depende de la edad, depende de la etnia, depende de muchas cosas. Recuerden, como ya se los vuelvo a repetir, somos multifactoriales, somos este collage de experiencias y no podemos culpar solo a una cosa. Lo importante está en dar fundamentos, bases para un buen crecimiento, desde ahí, desde la raíz, y eso se empieza en casa. Ya adultos, pues ya está difícil y por lo mismo no considero que esto sea como, sí, vamos a acabar la violencia social. Y más porque, como se los dije, o sea, México, corrupción, narcotráfico, gobierno, no lo sé, como que no. Presidenta, no, pero en fin. Cuéntenme, ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse, coméntenme y compartan, que eso me ayuda también muchísimo a llegar a más gente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. También síganme en mis otras redes sociales. Estamos por TikTok, Instagram, Facebook y Threads. Yo sin más me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Ay, tengo tos. Yo, la que no juega videojuegos, vine a defender los videojuegos. Sí, cómo no.